Muchas gracias les doy a cada uno de ustedes por estar conmigo en este miércoles, día en que compartimos esa transmisión desde Dallas, Texas. Hoy quiero compartir algo más para apoyar a cada uno de los que desean caminar con Cristo a ser mejores delante de Dios. Algo más que compartir en el que queremos cada uno de nosotros el deseo que hay en nuestro corazón de ser igual que Cristo. Un día llegaremos a la imagen y semejanza. Un día estaremos a la medida del hombre perfecto, dice el apóstol Pablo. Hoy quiero compartir un tema en el que vamos a hablar sobre la meditación. El tema de hoy podríamos llamarlo medita y practica. Ese sería el tema para hoy, medita y practica. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, quiero compartirles una historia. Había un hombre que contaba una historia que caminaba por la jungla, por el bosque, y se encontró a un león tirado en el suelo. A lo lejos lo miró, pero algo curioso le llamó la atención. Y era una liebre que se acercaba al león arrastrando un trozo de carne y se lo dejaba al león y se iba. El león empezaba a comer, pero siempre tirado en el suelo. Se acercó un poquito más para curiosear y vio que el león estaba herido. Y se quedó sorprendido porque la liebre le llevaba un trozo de carne. Se quedó pensando, esto no es normal, no puede ser. Se fue de allí. Otro día volvió otra vez con la misma curiosidad para ver qué pasaba con el león. Igual, se repetía la misma escena. Después de un momento de haber estado observando, llegaba la liebre y traía un trozo de carne que iba arrastrando y se lo llevaba al león y se lo dejaba y se iba. Esto lo hizo por varios días, mirando que se repetía la misma escena. Llegó a pensar, esto no es normal, esto es algo raro. Si los animales pueden compartir su ayuda, su apoyo, cuando otro animal está en una situación complicada, ¿por qué los humanos no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué los humanos no podemos compartir? Y decidió hacer un ensayo, decidió hacer una prueba. Se fue, se vistió de pordiosero, de un homeless, y se fue por las calles caminando, pidiendo ayuda. Nadie le daba nada. Se tiró en el piso, y allí tirado en el piso la gente pasaba y levantaba la cabeza y levantaba la voz diciendo, una ayuda que tengo hambre, que no he comido, y nadie se paraba a darle nada. Lo hizo por un día, 2 días, 3 días, tratando de ver la nobleza de los humanos. Al 4.º día, dice que ya no podía pararse porque realmente estaba sufriendo, porque estaba dejando de comer para sentir realmente aquella necesidad de hambre y para ver la nobleza de los humanos que pasaban alrededor de él. Y nadie le compartía nada. Ese día, dice que vino un pensamiento, dijo, voy a terminar esta práctica porque realmente los humanos no son solidarios en la situación de crisis cuando alguien está sufriendo por algo. La liebre era solidaria con el león, pero los humanos no saben de esto. Cuando estaba por terminar, dice que vino una voz que era Dios y que Dios le dijo, ¿realmente quieres
saber si hay solidaridad entre los humanos. Deja de ser el león y sé la liebre. Esta es una historia que este hombre contaba para ver si la gente realmente practicaba lo que Dios había dejado. Había un mandamiento en la Biblia que dice, Jesús lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y realmente este mandamiento dado por Jesús, por el Creador, por el dueño de este mundo, por el que nos presta la vida, no lo estamos cumpliendo en este mundo, en nuestra vida diaria. Llegó a este punto este hombre, pero Dios le dijo, no seas el león, no seas la persona que necesita, sé la liebre, la persona que ayuda. Entonces descubrirás que sí existe una solidaridad entre los humanos. Soy Galdino Flores, les saludo desde Dallas, Texas. Y si alguno de ustedes desea una oración, si alguno de ustedes desea que oremos por alguna necesidad, por su familia, por algún problema, por alguna enfermedad, este es mi número, 832-759-3652. 832-759-3652. Puedes mandar un mensaje por WhatsApp y por ahí estamos transmitiendo. Estos mensajes son sin fines de lucro. No estamos pidiendo absolutamente nada, ninguna ayuda económica. No estamos solicitando nada. Solamente queremos ayudarlos en donde quiera que se encuentren, con una oración, intercediendo por cada uno de ustedes. Hoy meditaremos, o hoy hablaremos sobre un tema que he llamado Medita y Practica. Hoy hablaremos sobre la meditación. Y empezaremos hablando sobre qué es la meditación. Nosotros, acá por Latinoamérica, no entendemos mucho sobre la meditación. Los orientales entienden sobre la meditación porque tienen momentos de meditar. ¿Qué es meditar? Alguien dijo, meditar es sentarse en el piso, cruzar las piernas, extender los brazos, poner las manos sobre las rodillas, juntar los dedos y empezar a meditar, a concentrarse. Esa es la meditación. Y investigando sobre qué es meditar. El diccionario dice que meditar es pensar en algo, en un tema, pensar en un asunto y pensarlo tanto, darle vueltas y vueltas en el pensamiento hasta llegar a entenderlo. Eso es la meditación. Pero la Biblia dice que meditar es murmurar. Pero no murmurar de la gente, sino murmurar es hacer un sonido en la boca o en el pensamiento y estar meditando. Eso es la meditación. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre meditar en el enfoque bíblico. No vamos a hablar de yoga, no vamos a hablar sobre meditación ni viajes astrales. Eso no tiene nada que ver con la Biblia ni con Dios. Vamos a meditar en el enfoque bíblico sobre qué es meditar. Medita y practica. Ese es el tema de hoy. Y he encontrado un texto en el Salmo 119, versículo 15. El Salmo 119, versículo 15 dice: en tus preceptos meditaré y consideraré tus caminos. En tus preceptos meditaré y consideraré
tus caminos. Dos cosas. Dijimos que la meditación es pensar en algo, darle vueltas en la mente hasta entenderlo. Preceptos. ¿Qué es la palabra preceptos? Mandamientos. Ordenanzas es lo que significa la palabra preceptos. Considerar tus caminos. ¿Qué significa la palabra considerar? Considerar quiere decir reflexionar en algo en el que quiero vivir, quiero poner en práctica, quiero hacerlo como un estilo de vida. Camino. Busqué qué significa la palabra camino. Tal vez tú me digas camino, pues es un camino donde toda la gente camina, una vereda, algo que se ha hecho para ir de un lugar a otro. Precisamente ese es el significado. Camino, el significado es un lugar que se ha preparado para moverse de un lugar a otro. Y eso es lo que vamos a considerar hoy. Al meditar sobre esta reflexión de esta narración que les conté, precisamente quiero llamar la atención en cómo poner en práctica lo que meditamos. Medita y practica. El salmista dice en el Salmo 119 que él medita en los preceptos. Dice, en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus estatutos, yo medito. Y este consejo es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay tres cosas que quiero dejar en su mente de cada uno de ustedes hoy. Tres cosas que Dios promete. Y Dios es un Dios verdadero, un Dios que cuando promete algo, lo cumple, no cambia, no miente, no quita. Así que Dios dice la palabra que no es hombre para que mienta. Y en la Biblia he encontrado tres cosas que Dios promete a sus hijos. La primera cosa es, Dios te promete estar contigo todos los días de tu vida. Dios promete estar contigo siempre. La segunda cosa que encuentro en la Biblia es que Dios te promete que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida si tú caminas con Dios. Nadie te podrá hacer frente. Y hay un pasaje que está en la primera carta de Juan que dice que el que es engendrado por Dios, el diablo no lo toca. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nadie te puede hacer frente. Ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás te puede hacer frente si tú caminas con Dios. La tercera cosa que he encontrado es que todo lo que hagas te saldrá bien. Así que tres promesas. Dios estará contigo en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en tu vida. Y tercer cosa, todo te saldrá bien. Ahora bien, esto es hermoso, esto es bonito, esto es algo maravilloso. Porque podemos vivir la vida creyendo y confiando que Dios va a cumplir esas tres promesas. Pero ¿qué vamos a hacer para que esas tres promesas se cumplan? Dios promete, pero también exige algo para que esas promesas se cumplan. Y encontramos precisamente el secreto o lo que Dios pide de cada uno de nosotros para que esas tres promesas se cumplan en nuestra vida. Y analizando esto, el consejo está en capítulo 1 de Josué, versículo 8. En una reflexión que tuvimos, que ya compartí, hablé sobre esto. Pero
Ahí vemos el primer requerimiento que Dios le hace a Josué. Le dice: quiero que medites de día y de noche en la palabra, en este escrito que Moisés te ha dejado, en la palabra, en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá, en aquel tiempo. En estos libros de la ley vas a meditar de día y de noche. ¿Y cómo va a poder meditar? Para poder meditar tenía que leer. Ese es el primer requerimiento. Y después le dice: para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Ese es en el Antiguo Testamento. Pero tú me dirás: pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Muy bien. En el Nuevo Testamento, Romanos 12:2. Lo puedes buscar en tu Biblia. Romanos 12:2 dice que tienes que renovar tus pensamientos de acuerdo a lo agradable y perfecto que Dios te enseña. Romanos 12:2 dice el primer versículo. Dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo vas a transformar tu pensamiento? ¿Cómo vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios? Meditando y leyendo la Biblia. Ahí está el requerimiento. En otras palabras, de otra forma, pero es lo mismo. Acuérdate que nuestro tema es medita y practica. Tal vez digas: bueno, esa es una parte. Pedro también lo dijo. El apóstol Pedro en sus escritos dijo: cuando habléis, hablad las palabras de Cristo. Pablo lo dijo en otra parte, de otra forma dijo Pablo: tened los pensamientos de Cristo. Y así sucesivamente vamos a ver en todos los escritos del Nuevo Testamento. Ya no está la palabra medita, pero está practica, piensa, analiza, escudriña, que son las mismas cosas. Este es el secreto para tener una vida cristiana victoriosa. ¿Has visto personas que viven una vida consagrada al Señor, una vida exitosa en la vida espiritual? Y tú dices: ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden? Yo no puedo. He luchado durante estos años y no puedo vivir una vida así como la están viviendo ellos. Bueno, es que han encontrado el secreto. El secreto de leer la Biblia, el secreto de meditar. Y dijimos que meditar es darle vueltas y vueltas y vueltas en el pensamiento una parte de la Biblia. El Señor le dio este consejo a Josué. El apóstol Pablo nos da este consejo en Romanos. Pedro dice que hablemos como Cristo. Y en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice que nuestro pensamiento debe ser en todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Y sigue diciendo una lista de cosas. Dice: y todo lo que es bueno delante de Dios. ¿Cómo puede uno tener un pensamiento bueno, agradable? Como lo dice Pablo en el capítulo 4 de Filipenses. Solamente meditando, renovando nuestra mente, practicando la palabra, dándole vueltas en nuestro pensamiento. Meditemos un poquito sobre el primer punto. Dios estará contigo
todos los días de tu vida. ¿Cómo puede suceder esto? Dios promete que va a estar contigo. Dios te promete que no te va a dejar nunca. Dios te promete que estará contigo en los momentos difíciles, de enfermedad, de pruebas, de luchas. Cuando aquel joven de 17 años llamado José fue odiado por sus hermanos y puesto en una cisterna, en un pozo. Cuando José estaba dentro del pozo pensando, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos me tratan de esta forma? La Biblia dice, y José estaba en la cisterna, pero Dios estaba con él. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios estaba con José si él estaba en la cisterna, odiado por los hermanos? Cuando lo venden como esclavo y se lo llevan como esclavo y queda trabajando como esclavo en la casa de Potifar, dice la Biblia, y Dios estaba con él. Pero ¿cómo va a estar con él si era un esclavo? Y cuando es acusado y llega en la cárcel y se la pasa en la cárcel, no días, sino años en la cárcel sin tener ninguna culpa, y la Biblia sigue diciendo, y Dios estaba con él. Pero ¿cómo va a estar con él si estaba en la cárcel? Y cuando llega a ser el segundo de Faraón, el plan que Dios tenía para él y llevarlo a subirlo, llegó a ser el poderoso, el grande, el segundo de Faraón en Egipto. Y Dios dice, y Dios estaba con él. Así es precisamente lo que Dios promete para ti, para tu vida. Pero Dios le dice a Josué, levántate y toma este reto. Quiero que hagas un trabajo para mí. Quiero que lleves a este pueblo y lo metas a la tierra prometida. Y yo te prometo estar contigo como estuve con Moisés. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios estuvo con Moisés? Aquí la narración. Dios le habló a Moisés allá cuando estaba cuidando las ovejas, donde la zarza ardió, y le dio un bastón, una vara. Y con esa vara le dijo, vas a ir a Egipto, la ciudad poderosa en ese tiempo, con grandes ejércitos, grandes carruajes de guerra, soldados ejercitados en la guerra, en la pelea, en la lucha, listos para la guerra, poderosos en batalla. Dios manda a Moisés con una vara, con un bastón, a ir a quitarle al faraón en Egipto más de 2 millones de esclavos. Y Dios estaba con él. No llevó soldados, no llevó ejército, no llevó carruajes de guerra, solamente un bastón. Y se enfrentó al faraón y le arrebató 2 millones de esclavos, porque Dios estaba con él. Cuando caminaban para el desierto para rendirle culto a Dios, se enfrentaron con el Mar Rojo. El mar enfrente y detrás el ejército del faraón corriendo a gran velocidad para alcanzarlos y volverlos a tomar prisioneros y regresarlos. Dios le habla a Moisés porque Dios se había arrodillado a orar y le dice, Dios, no es tiempo de orar, extiende tu vara y abre el mar. Y Dios estaba con él y les dio la salvación, les abrió el camino. Ese Dios es el que promete estar contigo hoy. Ese mismo Dios todopoderoso promete estar contigo en los momentos de alegría, de gozo, de prosperidad, pero también en los momentos difíciles.
Cuando estés pasando por un momento de crisis, en una lucha, en una prueba, en momentos de dolor, de tristeza, tal vez de amargura, tal vez de escasez, tal vez de hambres, yo no lo sé. Pero recuerda que Dios estará contigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todas estas cosas? La tercera carta de Juan, si tú la lees, la empiezas a leer, dice la tercera carta de Juan, amado. Así empieza. Amado, mi deseo es que prosperes en todas las cosas. En la salud, así como prospera tu vida espiritual. Así como prospera tu alma, tu vida espiritual. Esto lo dice el apóstol Juan en su tercera carta. Amado, mi deseo es que prosperes en todas las cosas. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan está hablándole al pueblo, al pueblo cristiano, al pueblo que decide, que desea caminar con Cristo y que toma la decisión de entregar su vida y venir y caminar con Cristo. Le dice, amado, mi deseo es que prosperes en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas son las cosas materiales. Las cosas materiales en todas las áreas de las cosas materiales, allí es donde Dios y el apóstol Juan dice, deseo que prosperes. Es la voluntad de Dios que prospere en todas las cosas, en las cosas materiales. Pero también después dice que prosperes en la salud. En la salud está hablando de momentos en que tu cuerpo tiene problemas con enfermedades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios si estoy enfermo? ¿La voluntad de Dios es que yo esté enfermo? ¿La voluntad de Dios es que yo me pase todo enfermo toda la vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me sane? La voluntad de Dios, el deseo, es que tú prosperes en la salud, que tengas sanidad, así como prospera tu vida espiritual. Ahora aquí está el mismo secreto que yo te estaba diciendo de las tres cosas. ¿Quieres prosperar en las cosas materiales, en todo? ¿Quieres que tu salud prospere? Tiene que prosperar tu alma, tu vida espiritual. Tiene que prosperar. ¿Y cómo vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a prosperar? Si tú tienes oportunidad de encontrar a una persona que realmente tú veas que está entregado al Señor y que vive una vida consagrada, que camina con Dios y no se dobla aún en los momentos difíciles, pregúntale, acércate a Él y pregúntale, ¿cuál es tu secreto? Y si Él puede compartir su secreto, te va a ayudar mucho a caminar con Cristo y vivir una vida igual que Él. ¿Cuál es el secreto? El secreto que Dios le dio a Josué. Medita de día y de noche y practica. ¿Recuerdas el tema de hoy? Medita y practica. La segunda cosa, nadie te podrá hacer frente a ti. Ahora Dios está hablando a ti y a mí. Nadie te podrá hacer frente. Y el apóstol Juan también da un pasaje bíblico allí en su primera carta y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué dice que vosotros sois de Dios? Porque
un día decidiste caminar con Cristo. Y si no has decidido, si todavía no has decidido caminar con Cristo, hoy es el momento de que tomes la decisión de decir: Señor, yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero caminar contigo. Quiero caminar como tus hijos, un hijo tuyo, bendecido por ti. Hoy es el tiempo. Hoy puedes tomar la decisión. No lo dejes para mañana. Tal vez mañana es demasiado tarde. Pero el texto dice: hijitos, vosotros sois de Dios. La primera cosa que tienes que saber es que tú eres y le perteneces a Dios. Ya no eres del mundo, ni tampoco le perteneces al diablo. Ahora le perteneces a Dios porque has recibido a Cristo en tu corazón y Dios ha enviado. Jesús dijo: enviaré al Espíritu Santo, que va a sellar tu vida para que tú seas un hijo de Dios. Y el apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Cómo has vencido? ¿A quién has vencido? Al diablo, a sus huestes espirituales, porque Jesús lo venció en la cruz. Él ya está vencido y sigue luchando, pero ya está vencido. Y si tú lo has vencido, es porque Cristo vive en tu corazón. Y porque Cristo vive en tu corazón, ahora tú eres un vencedor. Por eso, cuando Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente si tú meditas de día y de noche y pones en práctica lo que lees en la Biblia. Este es el secreto. Este es el secreto para triunfar, para vivir una vida cristiana victoriosa. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día no viven una vida victoriosa. Muchos cristianos hoy en día viven la vida más materializada que espiritual. La mayoría está preocupado por el trabajo. La mayoría está preocupado por tener una casa. Las hermanas preocupado por tener la casa limpia, por tener los alimentos a la hora. Y eso es bueno. No digo que es malo, que está en contra, pero es importante meditar en la palabra. En un pasaje bíblico, que ya lo he dicho también en otra ocasión, el Señor le dijo al pueblo de Israel: escribe la ley en las paredes, en las puertas, en los marcos de las puertas, en tu ventana, en tu recámara, para que cada vez que veas, leas los mandamientos del Señor. Yo podría decirte hoy en día: ya, si no quieres escribir, no escribas, pero quieres meditar, medita, porque ahí está el secreto del éxito. Ahí está el secreto del triunfo en la vida con Cristo Jesús. Ya no quieres vivir una vida de caídas y levantadas, de derrotas. Hoy en día estás victorioso y luego tienes 2 semanas derrotado. Es cierto que Dios olvida y te perdona. Y el apóstol Juan dice que abogado tenemos con Cristo Jesús. Si tú vienes y confiesas tu pecado, ya viviendo en la vida cristiana, ya teniendo la salvación, pero todavía se peca, todavía cometemos pecado, abogado tenemos con Cristo. Y le decimos y confesamos nuestros pecados: Señor, perdóname porque te fallé. Tú sabes que yo tengo la salvación y gracias porque me has dado la salvación, pero en este proceso de crecimiento, de madurez, caí y te fallé. Perdóname. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si te caes, levántate. Si te tropiezas o pecas en la vida, levántate.
y pide perdón y Dios te perdona. Y dice la palabra de Dios que Dios olvida tu pecado. Por ahí leí en la Biblia que dice que Dios aleja tu pecado, así como está lejos el oriente del occidente, así aleja tu pecado de ti. Se olvida de tu pecado. Podríamos ilustrarlo de esta forma. Hay un hombre que vino y entregó su vida a Cristo. Recibió a Cristo en su corazón. Tuvo a Cristo en su corazón y fue transformado. Pero en el caminar, en la vida cristiana, cayó en pecado. Y al reaccionar y reflexionar que cayó en pecado, vino corriendo y le dijo: Señor, perdóname. Volvió a pecar. El Señor lo perdonó. Y al ir caminando en este crecimiento de la vida cristiana, ya teniendo la salvación, siendo salvo, otra vez volvió a pecar, con el mismo pecado. Y vuelve otra vez y le dice: Señor, perdóname. Y el Señor le perdona. Y sigue caminando con Cristo. Y otra vez, después en otra ocasión, volvió a pecar otra vez con el mismo pecado. Y vuelve otra vez. Y le dice: Señor, perdóname. Y Dios lo perdona. Y sigue caminando con Cristo. Pero llegó a un punto en que 20 veces había pecado con el mismo pecado. Y había caído otra vez en el mismo. Y regresa. Y le dice: Señor, ya estoy cansado. Ya estoy decepcionado de mí. He pecado otra vez con el mismo pecado. Ya no quiero pecar. Ya no quiero estar fallándote. Pero cada día, cada vez peco. Ya he pecado 20 veces, Señor. Y el Señor le dice: yo no me acuerdo. Yo sé que esta es la vez que tú vienes a pedir perdón y yo te perdono. Yo no sé si has pecado 20 veces. Y si lo hiciste, no me acuerdo. Ya lo olvidé. Ya lo borré. Porque al momento de venir a buscar el perdón, empieza una nueva cuenta, borrón y cuenta nueva. Y está bien. Eso es bueno. Pero ¿cómo salir de una situación como esta? ¿Te identificas con algo similar? ¿Te identificas con algo así? Siempre, todos en la vida cristiana tenemos un punto débil y el diablo lo sabe. Un punto débil en el que nosotros y Dios lo sabemos. Hay algunos, su punto débil es el odiar. Alguien les hace algo e inmediatamente sienten odio. Ese es su punto débil. Y pelean toda la vida con ese punto débil. Y el diablo lo sabe. Y el diablo lo estimula cada vez que pasa esto. Y te trae gente que te hace algo que te molesta. Y tú sientes que nace la raíz del odio. Otros batallan con un pecado sexual. Otros batallan con la mentira. Cuando se acuerdan, ya dijeron una mentira. Y están fallando una y otra vez, una y otra vez. Y Dios los perdona. Y Dios te perdona. Porque esa es una debilidad que está en ti, no has podido fortalecerlo. Y el diablo lo sabe. Y por ahí es donde te hace caer. Hay dos personas que quiero dejarte en la mente esta hora que fallaron. Uno es Saúl. Saúl tenía una debilidad y era el no saber obedecer. Dios le dijo: ve a la guerra y destruye todo, no traigas nada, desde seres humanos hasta animales, nada. Y Saúl fue a la guerra y tuvo la victoria y mató a gente
hombres, mujeres y niños. Pero cuando ya no había nada, estaba el rey. Y el rey no lo mató, lo trajo preso. Y cuando vio el ganado de ese pueblo, había ganado muy bonito y se los trajo también. Cuando Samuel va y mira eso, le dice: ¿qué pasó, Saúl? ¿Qué hiciste? Hice lo que Dios me dijo. Dijo: hiciste lo que Dios te dijo. Dios te dijo: destruye todo, no traigas nada. Y el Saúl le dice: lo hice. Dice: y eso que oigo que grita por ahí, ese ganado. Y Saúl le dice: es que ese ganado estaba muy bonito, muy gordito, y lo traje para sacrificarlo a Dios. Y Samuel le dice: ¿en qué se agrada Dios más? ¿En un sacrificio o en una obediencia? Por cuanto has desobedecido, Dios te ha desechado, te ha quitado todo. Y Saúl no aprendió de esa lección y siguió desobedeciendo. Otro hombre, vemos que por poco pierde también, Moisés. Cuando venía el pueblo por el desierto y el pueblo empezó a enojarse y a querer matarlo y empezó a renegar, Moisés estaba molesto y enojado porque con el pueblo lo habían hecho enojar, y era un hombre paciente, tranquilo, el hombre más paciente que podía existir. Pero lo hicieron enojar. Se alteró tanto. Cuando Dios le dijo: no hay agua, las aguas están, no hay agua, no hay dónde, no hay agua para tomar. Dios le dijo: ve a tal lugar, hay una roca, háblale a la roca y dile que salga agua, que fluya agua. Moisés se levantó, iba molesto, iba enojado, y llegó a donde la roca y se olvidó que Dios le había dicho: háblale. Fue y le pegó con el bastón que Dios le había levantado. Con el bastón le dio a la roca y la roca salió agua. Pero Dios lo quedó observando, no muy conforme. Después de que el pueblo tomó agua y pasó todo, le dijo: Moisés, no me honraste, no me obedeciste. Te dije: háblale a la roca, y tú la golpeaste. No me diste la honra a mí. Tú quisiste ser la persona importante para que el pueblo viera que por ti salió agua y no por mí. Por tanto, no vas a entrar en la tierra prometida. Y por esa razón, Moisés, siendo el líder, no pudo entrar en la tierra prometida. Lo quitó del puesto, lo quitó del plan y levantó a Josué. Lamentablemente, eso pasa a veces en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a meditar en la palabra. Meditarlo, pensar. Cuando tienes un punto débil en tu vida que siempre fallas y siempre le fallas a Dios, busca un pasaje bíblico en la Biblia. Busca un texto que hable precisamente de la debilidad que tú enfrentas todos los días. Y léelo, escríbelo en una tarjetita y tráelo por todos lados. Y cada vez léelo y medítalo. Y dile: Señor, háblame, abre mi mente, límpiame con esta palabra. Que el Espíritu Santo ilumine mi mente, me llene, me limpie, me transforme. Y cuando tú oras de esta forma, agarrando un pasaje bíblico, metiéndolo en ti, en tu cuerpo, que es el alimento espiritual, el alimento de tu espíritu, le estás dando de comer a tu espíritu meditando. Entonces, cuando lo entiendes, practícalo.
¿Lo entendiste? Practícalo. Reclama esa promesa. Reclama ese principio y ponlo en práctica. Entonces Dios empieza a actuar en tu vida. Entonces Dios estará contigo y nadie te podrá hacer frente. Entonces Dios estará contigo siempre, todos los días, contigo cuando tú empieces a hacer eso, a meditar, a practicar, a escudriñar, a pensar en el texto bíblico. Piénsalo una y otra vez. Y si no cabe y no entra, 1, 20, 30, 40 veces. Medítalo, piénsalo, hasta que ese texto cobre vida y active el poder internamente en ti. Entonces, todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Y entonces se cumplirá lo que el apóstol Juan dice en su tercera carta. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas, en salud, así como prospera tu alma. Cuando tú empiezas a echar a andar tu alma a que prospere en la vida espiritual, todo te saldrá bien. Y el Señor lo dijo de otra forma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo vendrá por añadidura. Pero primeramente tienes que hacer que funcione tu vida espiritual. Tener éxito en tu vida espiritual para que todo lo demás funcione y salga bien. Entonces Dios estará contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente y todo te saldrá bien. Esta es la meditación de este día. Medita y practica. Lo dejo en tu mente. Amado Padre, hoy quiero pedirte que tomes la mente de cada uno de tus hijos y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón, de su mente, y que realmente, como dijo el salmista, en tus preceptos voy a meditar y voy a considerar tus caminos. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos a que medite cada día en un texto bíblico, hasta entenderlo, hasta ponerlo en práctica, hasta vivirlo, poner como un estilo de vida, que cada día podamos cambiar y ser transformados, como dijo el apóstol Pablo. Que realmente prospere nuestra alma para que pueda prosperar nuestra salud, para que nuestras enfermedades puedan salir de nuestro cuerpo, porque tenemos la promesa que por las llagas de Cristo fuimos curados. Para que prospere todo lo que emprendamos en las cosas materiales. Pero ayuda a que cada uno de tus hijos entienda, Señor, que primero tiene que prosperar en su vida espiritual. O como tú lo dijiste, buscar primeramente el reino de Dios. Padre, que cada día pensemos en las cosas honorables, buenas que tú nos has dejado. O como dijera el apóstol Pedro, que cada vez que abramos nuestra boca, hablemos palabras de Cristo. O como dijera el apóstol Pablo, que cada día tengamos el pensamiento de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, realmente a poner en práctica, meditar y practicar, meditar en la palabra y practicarlo, para poder, Señor, tener esta promesa palpable en nuestra vida, para ya no vivir, Señor, fallándote en nuestros puntos débiles, caídas y levantadas. Sabemos que tú nos perdonas las veces que vengamos a pedirte perdón. Tú nos perdonas porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no queremos vivir una vida de caídas y levantadas.
No queremos vivir una vida derrotada, sino una vida victoriosa, porque nos has llamado a ser victoriosos. Ayuda a que cada oyente viva una vida victoriosa. Y el que no te ha conocido, que hoy entregue su vida a ti y que te diga: Señor, yo te entrego mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Entra en mi vida, perdona mis pecados y ayúdame a ser parte de este pueblo que tiene las promesas, que tú estás con ellos. Quiero que estés conmigo. Quiero que me ayudes a que nadie me pueda hacer frente, ni el mismo enemigo, y que todo lo que hoy en adelante yo haga me salga bien. Pero hoy te entrego mi vida y mi corazón. Perdona mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador. Permite, Señor, que esta oración penetre en el corazón del que todavía no te conoce. Todo lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.